Bienvenidos a este nuevo episodio de IMEC Talks. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Brahim Aymuda. Vamos a hablar un poquito de su trayectoria, que es muy interesante. Vamos a hablar un poco de esos procedimientos únicos que él hace, como es la operación de orejas sin cirugías o la circuncisión. Y lo vamos a abordar desde un punto de vista médico, pero también desde un punto de vista cultural, religioso y de autoestima de los pacientes. Bueno, Gracias y gracias. bienvenido a IMEC. Vale, gracias. Pues soy el doctor Brahim Aymuda. Me gradué en la Facultad de Medicina del ELAM, de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, y hice el máster de Medicina Estética aquí en España. Después fui a Brasil a hacer un máster de automodelación sin cirugía y en Sao Paulo. Y Y después me enfoqué un poco más en como vi mucha necesidad de la circuncisión en España, porque mm, tenía, tenía mucho que saber para evitar la circuncisión clandestina que se hace en muchos países árabes y musulmanes, que como ya sabemos que a veces salen unas noticias de una circuncisión clandestina. Entonces lo que más van a pagar esto son los niños. Entonces hice un curso con grapadora automática en Alcalá de Henares, en Madrid, con un simple curso. Entonces en Rabat hice también otro curso de circuncisión con bisturí eléctrico. Entonces con la trayectoria empecé a ajustar la circuncisión de una manera más segura y, y para minimizar los riesgos y todo esto. Pero, ¿tú qué especialidad tienes dentro de la medicina? Pues dentro de la medicina, un máster de medicina estética. Vale. O sea, no tienes ninguna especialidad quirúrgica ni No, no, es es medicina estética. medicina estética. Empezaste, terminaste la carrera y Sí, dijiste, a mí me gusta sí, la medicina estética. me gusta la medicina estética, me encanta. Y como estamos en un mundo cada vez más innovador, pues cada vez más la gente prefiere los tratamientos menos invasivos. Entonces creo que es el futuro. Entonces por ahí tomé esa decisión, que hice un máster y de ahí empecé a aprender. Y Y luego del máster vino IMEC, fue alumno de IMEC en su momento, ¿no? sí, La parte de la claro, formación práctica. Pero entonces, al principio empezaste en medicina estética, digamos, los tratamientos más convencionales, los que sí, llaman la como, gente, filler, toxina, etcétera. pues sí, ¿Cómo fue que de golpe cambiaste a esta técnica de auto-refine o automodelación, que es claro. un cambio grande, ¿no? O sea, Es que el mercado de medicina estética en España está muy saturado, la verdad. Y entonces, para diferenciarte del resto de médicos, tienes que hacer algo diferente. Que por eso estoy aquí y por eso me destaqué en este tema. Pues pensé, pues, ¿por qué no hacer algo más diferente que me diferencie de los restos de médicos? Y, mm, y es así, es como en las finanzas y en todo. Cuando una cosa es escasa, pues tiene más sí. valor. Y cuéntame, así muy resumido, Sí, ¿en qué consiste esta intervención, no? O sea, ¿es para las personas que tienen sí. las orejas muy salidas o en qué consiste un poquito cómo es el procedimiento, ¿no? O sea, ¿qué paciente se lo puedes hacer? ¿De qué edad? ¿Cómo es el post-intervención? Claro. A ver, la autoplastia, primero vamos a hablar un poco de la autoplastia. La autoplastia siempre ha existido, ¿sabes? Pero resulta que mm, tiene algunos defectos, como cualquier intervención quirúrgica, que es el exceso de fibrosis y un poco más del sangrado, y a veces los pacientes se quejaban que las orejas se vuelven. Entonces, por eso en el 1960 un médico de Suecia, de Estocolmo, inventó y dijo, ¿por qué cortar el cartílago? ¿Por qué no debilitarlo de una forma? Entonces, cuando lo debilitó, entonces con el transcurso de los años, los cirujanos cada vez empezaron a ajustarlo porque minimizan el riesgo. Entonces ya hizo el boom en Brasil, que fue Ujú. cuando unos médicos brasileños inventaron qué es la automodelación. En vez de cortar el cartílago, pues lo modelamos.
debilitamos raspándolo y ponemos unos hilos no absorbibles. Entonces resultó que es más eficiente, es más permanente y minimizaban el riesgo casi un 40%. Ah, muy bien. ¿Y el posoperatorio del paciente cómo es? Claro, ese es el tema. Cuando tú no cortas, solamente debilitas, Mm. lógicamente la recuperación es más rápida, porque ya has minimizado el riesgo. La recuperación es más rápida y el paciente puede hacer sus actividades. No es como la autoplastia, que ponen estos cascos por mucho Mm. tiempo y muy dolorosa, porque cuando tú cortas algo, pues ahí están las fibras nerviosas y todo esto. Y en tu experiencia, cuando has hecho el procedimiento, ¿no? En pacientes que vienen, Sí, normalmente el paciente viene por una cuestión estética, ¿no? O sea, claro. porque le molestan Claro, su... la mayoría de los pacientes vienen porque han sufrido complejos a lo largo de Mm. su vida. Pues lo que más sufren son los niños. Sí. Como sabemos que en una estadística el bullying ha aumentado un 70% en España, por ejemplo, en los últimos años. Mm. Porque si tú tienes unas orejas prominentes y lo que tienen las orejas prominentes lo saben, que han sufrido esto, Sí. ¿sabes? Entonces, no solamente es una operación estética, sino que afecta a nivel emocional al paciente, mejora mucho su autoestima y lo que más sufren, que no tienen, a ver, como digamos, una pared contra el bullying, son los niños, que sufren mucho. Entonces, esa operación se puede hacer después de los 6 años, Mm. es cuando a nivel médico anatómico que el cardiólogo termina su formación. Vale. ¿Y tienes muchos niños en la consulta? Pues sí, la verdad que sí. Eh, los niños son lo que más, porque entran a la escuela, no saben por qué la gente se ríe de ellos, porque le hacen el bullying, no saben por qué. Entonces, esas preguntas los padres están muy preocupados. Aquí en España hay un protocolo que es verdad que la Seguridad Social lo cubre, pero son casos muy específicos. Y para que no llegue al niño que ya llega a un trauma, Sí. pues como una prevención, si los padres se enteran que, bueno, que los niños le están acosando en la escuela, pues se acerca a cualquier centro estético y es una operación muy sencilla, muy rápida y tiene ¿Se un pone beneficio. anestesia? Sí, se puede anestesia local, O claro. sea, el niño está Sí, consciente, despierto. claro, pero hay unos protocolos éticos que el niño no puede obligar a los padres a hacer la automodelación. O, claro, siempre que hay que convencerlo y hay que convertir al niño, no obligarlo a que haga esa operación, convencerlo primero. Sí, porque luego tiene unos días de Claro, dolor y complicación, ¿no? sí, acercarse a él, hablar con él, decirle que sí, que vas a estar bien. Y la parte emocional y psicológica es muy importante en ese ámbito. Y a nivel cultural, ¿tú crees que hay eh, algunos, por ejemplo, tú me dices, hubo un boom en Brasil, ¿no? O sea, Brasil Sí. por ahí se posicionó un poco con el tema de la automodelación. ¿Tú crees que culturalmente en España está aceptado hacer este tipo de cirugías en niños o crees que se suele dar más en adolescentes o cuando ya tienen por ahí el trauma previo, ¿no? O sea, tú... No, claro, a ver, es como una autoplastia, pero es mínimamente invasivo. Aquí en español se hacen a los niños de 5 años. De hecho, en Estados Unidos se hacen a los recién nacidos, la autoplastia. Es que tampoco, eso depende de cada caso. Sí. Sí se puede hacer. Lo que pasa, ¿por qué 6 años? Porque, como he dicho antes, es cuando el cardiólogo termina su formación y es muy O sea, la importante. recomendación médica es no hacerla antes an- de los Antes, 6 años. antes de los 6 años, mejor, porque está en formación todavía el cartílago de las orejas. Muy bien. Sí. Otro tema interesante en el que trabajás es el tema de la circuncisión, ¿no? Que no solamente tiene un aspecto cultural y un aspecto religioso, sino que también tiene un aspecto médico, ¿no? Claro. A ver, la circuncisión se ha hecho que la gente siempre a nivel general lo ve como una parte religiosa, como los judíos y los musulmanes que lo hacen, que suelen hacerlo más. Pero la circuncisión tiene una historia un poco más larga de lo que pensamos. Hace 5.000 años es la primera cirugía que se ha hecho en el mundo. Mm. Es la primera cirugía descrita en el mundo por el exceso de prepucio.
o el cierre, que es lo que conocemos aquí médicamente como fimosis Mm. o el cierre del anillo. Eh, y, y la circuncisión, pues por ejemplo en Estados Unidos se hace a nivel higiénico y de prevención, no Mm. solamente por temas religiosos ni culturales. Eh, los beneficios. La ciencia ha respaldado la circuncisión en los últimos años porque con evidencia científica, uno de los problemas que tenemos actualmente de las enfermedades de transmisión sexual es el virus del papiloma, Sí. que también la circuncisión protege a las mujeres del cáncer de cervix, orofaringe y anal. Y porque normalmente el hombre es Claro, portador, ¿no? Del claro, HPV y la mujer es la que sufre la claro, enfermedad. así es. Como sabemos, el VPH, por ejemplo, tiene 400 serotipos, pero los que son precáncer, los que son más agresivos, son el serotipo 16 y el 18, y suelen ser asintomáticos, que quedan en el prepucio del hombre durante años. Y entonces lo que la gente conoce como los condilomas sí Mm. son papilomas, pero esos se pueden quemar en una consulta de Sí. dermatología o son serotipo 9 o 10 y estos no son precancerígenos. Entonces, la segunda causa de muerte en España es el cáncer de mujeres, es el cáncer de cervix. Pues ya sabemos que hay una campaña de vacunas a Sí. los 12 años, pero la circuncisión es un tema de salud pública también, que reduce el riesgo de transmisión sexual por el virus del papiloma. A ver, Esto es un dato importante que tanta igual la gente importante no sabe. respaldada por evidencia científica, ¿sabes? Mm. Que no son palabras ligeras. Y a nivel cultural, ¿cuál es el mayor problema que encuentras a día de hoy de cómo se suele practicar, ¿no? Porque normalmente es un procedimiento que se practica en niños. Claro, O sea, ¿y cómo se hace? O sea, ¿cuál es el camino normal que suelen hacer? No es claro, médico, ¿no? O sea, es más. claro. Es que en España, por ejemplo, tenemos 1,5 millones de musulmanes, más o menos, ¿sabes? Entonces, la mayoría de la gente va a países de origen a hacerse la circuncisión. Y de hecho, lo que hacen las circuncisión en esos países de origen ni siquiera han ido a la facultad, ni siquiera son sanitarios, ¿sabes? Es por tema cultural y lo que sufren son los pacientes, los niños que sufren esto. Entonces, por eso yo tomé esa decisión de en contra de la circuncisión clandestina que se hace, ¿sabes? Si quieres hacer una circuncisión, pues lo haces en un ámbito médico, Estéril, claro, controlado. estéreo controlado, que el profesional o el facultativo que lo va a hacer, que sea preparado, que nosotros lo que nos diferencia de muchos sanitarios, los médicos, que sabemos corregir el problema cuando lo tenemos. No solamente saber hacer la circuncisión, sino cuando se te complica la circuncisión, saber tratar las complicaciones, que es muy importante en el ámbito médico. Entonces, ese tema es por eso yo decidí hablar de la circuncisión en contra de la circuncisión clandestina. Porque para las familias musulmanas Sí, o judías, entiendo también, es importante que el procedimiento se haga de una determinada manera o por ejemplo, alguien que también sea musulmán, sí, ¿no? O sea, hay un componente también como cultural de que prefieren hacerse el procedimiento por ahí. Si tienen para elegir un médico ya. o una persona que no sea médica, pero que tenga la religión, prefieren esa persona. O Claro, sea, tú juntarías como todo en uno. yo te corrijo también que también en el Antiguo Testamento también que la circuncisión no solamente lo hacen los musulmanes y ni los judíos, también los católicos Sí, sí, cristianos lo siempre hacían, se hace. pero bueno, no. Pero yo creo que los judíos y los musulmanes preferían hacerlo de una manera más, lo hacen como acercarse a Dios, ¿sabes? Como un ritual, ¿no? Como un ritual, ¿sabes? Entonces preferían una persona que esté en el mismo ámbito que ellos, según han dicho y según está en los libros. Pero, claro, si uno puede, Sí, sí, o si uno puede evolucionar un poco y piensa, claro, mejor hacerlo con un profesional médico, como tú claro. dices, ¿no? Que el día, Hombre, si es un que el profesión, después, si hay una complicación, si hay claro. cualquier cosa, y en el durante también, ¿no? Porque también pueden pasar cosas mientras se está haciendo.
Claro, porque mira, intervención. yo creo que los pacientes tienen que entender una cosa, hay que diferenciar a veces la religión de la evidencia científica y de la ciencia, porque por más una persona que sea religiosa, si no está formado y no está en un ámbito sanitario, eso ya Es es peligroso. es peligroso y como sabemos que mucho. Si, por ejemplo, si eres religioso y quieres hacer la cirugía, pues fórmate de una forma o hazlo en un sitio seguro. Es por nosotros lo que nos importa, los facultativos, es la seguridad del paciente. Nosotros defendemos la ciencia en ese sentido, a nivel ético, médico, todo, que se haga en un Mm. centro ¿Y sanitario. tú crees que hay que educar al porque es una intervención que se hace mayoritariamente en niños, ¿no? Sí, claro. Entonces habría que educar a los padres, porque claro, igual el Claro, niño no elige a dónde se lo hace, ¿no? O sea, lo claro. hará donde sus padres lo lleven. Ah, ¿Crees que hay que hacer una labor con la comunidad y realmente educarlos en que hay que priorizar la seguridad y eso está muy claro. Concienciar a los padres del peligro de si se hace una circuncisión en clandestina es un peligro para el niño. claro, También, y son responsables los padres en ese sí, sentido, sí, como se sabe. Entonces, claro, estoy muy de acuerdo que hay que concienciarlos, educarlos, educación sanitaria en la circuncisión. También la circuncisión, a ver, es una urgencia médica, la fimosis es una sí, urgencia médica, como sabemos. En urología, pues se hace con tijera tradicionalmente, ¿sabes? Con método sí, tradicional. Entonces nosotros con los años hemos avanzado mucho, pero lo estamos haciendo con un bisturí eléctrico. Entonces en vez de hacer esta carnicería con la tijera, pues se puede cortar y coagular al mismo tiempo y minimizamos el riesgo de las infecciones, de la hemorragia, que es lo que son lo que más son las complicaciones más peligrosas. sí. Y, o sea, ha evolucionado también y hay algún tipo de aparatología también, ¿no? O sea, Sí. A la ver, la circuncisión láser. tiene muchas formas, pues el láser se hace con el Sí, láser, se hace con la grapadora esto, automática. para poder automático. La grabadora automática ha evolucionado mucho. Aquí en España, por ejemplo, en el centro privado se hace la grapadora y también en el centro público se hace con grapadora automática, donde se puede, tiene una regla donde el tamaño del glande se elige un número X de la grapadora, que es un desechable. Mm, Entonces esa grapadora corta y grapa a la vez. vale, Entonces, de forma estética queda el pene de una forma estética muy, muy bien. Pero antes de cortar hay que afilar un poco el frenillo para que no queda de una forma más. Hay que combinar la estética con, claro. con, Sí, con sí, el procedimiento. sí. Pues la grapadora automática en los últimos años ha ganado mucho terreno en la circuncisión, pero también el profesional, si tú mientras más opciones sabes, mejor seguridad vas a dar al Sí, porque paciente. no todos los pacientes son para todos los Claro, procedimientos, ¿no? O sea, claro, claro. tener más de un recurso te permite personalizar en cada paciente Exactamente. cuál es el mejor abordaje Po- para Pues tratar. exactamente es eso. Me Exactamente. parece muy interesante. Yo creo que hay una labor Claro. intensa para hacer de Sí, claro. educar a los padres de los pacientes, no solo para la circuncisión, sino también la automodelación, que también es el mismo colectivo, ¿no? O sea, Claro. estamos hablando de dos procedimientos que van a afectar mayoritariamente a niños Sí, y que, claro, son sus padres los que tienen que tomar la decisión claro. de qué abordaje y dónde Sí. realizar. Yo te agradezco mucho que hayas Ah, participado. Creo que hemos hablado de temas que son diferentes a lo que se suele hablar en AMEC Talks y en los podcasts en general. Es un gusto siempre tenerte. Es un gusto gracias, Pablo. también darte la bienvenida a AMEC Clinic, que ahora haremos aquí en la clínica los procedimientos contigo. Y nada, te invito a que sigas formándote y que sigas colaborando con nosotros. Y a la audiencia los invito a seguir viendo nuestros procedimientos. Muchísimas gracias, Gracias. Pablo.